El combate a la corrupción es un tema muy importante en primera línea por el cual luchamos los ciudadanos que hemos logrado comenzar estas luchas anticorrupción. En el norte lo hemos hecho como pioneros de este tema, desde los gobiernos de Francisco Barrio en 1992, para combatir en verdad la corrupción, tanto externa como interna de los gobiernos y de los ciudadanos. También con Javier Corral Jurado, el actual gobierno del Estado, se ha combatido la corrupción en verdad y se han hecho procesos, se han hecho robustos folios en los cuales se encuentran los verdaderos argumentos para combatir la corrupción. En esos expedientes robustos que no solamente denuncian la corrupción, sino que también castigan a los culpables y recuperan lo robado del abuso de los malos gobiernos que ha habido en nuestro estado. Así también, acá en Chihuahua les podemos enseñar los procesos de combate a la corrupción, ya que lamentablemente el gobierno federal que llegó con ese argumento de combate a la corrupción en nuestra patria, creó un instituto para devolverle al pueblo lo robado, que lamentablemente también ha servido, pero para robarle al pueblo lo ya robado. Renunció hace poco el dirigente, el director de ese instituto para devolverle al pueblo lo robado, porque encontró dentro un marranero de corrupción, encontró que se estaban utilizando esos recursos para sacar adelante proyectos del gobierno, cuando no es así. Allí está la corrupción que se debe combatir. El juez por su casa empieza, y no solamente de esa manera, sino también en verdad con esta lucha por devolverle al pueblo lo que fue saqueado. Y no solamente caeré en esas mentiras y simulaciones que lo único que hacen es disfrazar un supuesto combate a la corrupción que no llega hasta sus últimas consecuencias, sino que solamente finge combatir la corrupción, pero no castiga a los responsables, ni devuelve al pueblo lo robado en obras, como sí se ha hecho aquí en Chihuahua. Desde el norte vamos a cambiar en verdad a nuestra patria. Desde el norte sí estamos combatiendo la corrupción. Desde el norte tenemos verdaderamente gente que está penando sus culpas en la cárcel por el producto del mal uso de los recursos públicos, que no devolvió y que no utilizó en verdad para lo que estaba dispuesto. Acá en Chihuahua les podemos enseñar al gobierno federal cómo combatir en verdad la corrupción y no simulaciones, no caer en falsedades, en fake news, que lo único que hacen es estar aparentando un combate a la corrupción que no llega en verdad a devolverle a la gente lo que le han robado. En verdad, ¿y qué es eso en realidad? Que no se combate ni siquiera la corrupción en casa. Se había dicho que las escaleras se barrían de arriba hacia abajo. Pues todavía es hora que estamos esperando que empiecen, porque no se han barrido. Han sido puras simulaciones. Ahí está Lozoya, que ya no se volvió a mencionar en cuanto le sacaron por ahí los videos de algunas gentes cercanas al gobierno federal en evidentes tranzas de corrupción, en evidentes componendas, en evidente corrupción manifiesta de gente cercana al gobierno federal. No se vale simular, no se vale volver a engañar a la gente de esa forma, no se vale simular honestidad toda una vida, 18 años argumentando la honestidad, y en cuanto se llega al poder, resulta que son peores que los que estaban antes, son peores que Peña Nieto, son peores que los priistas, son peores que los que han estado gobernando a este país en ocasiones anteriores. No se vale, no es lícito, no es ético,
verdaderamente engañar y decepcionar a quien los llevó al poder con ese argumento poderoso de combate a la corrupción. Porque eso sí, resulta que primero los pobres y luego los pobres y al último los pobres. Sí, los pobres, pero los pobres de mis hijos. Porque resulta que los hijos del gobernante federal ahora son dueños de una cervecería, ahora son dueños de una chocolatería, una fábrica de chocolates, cuando no tienen ni la experiencia de haber administrado un carrito de paletas o haber administrado siquiera un carrito de elotes. Y eso no se vale. ¿De dónde salieron empresarios si en toda su historial jamás han tenido un pequeñísimo negocio que pudiera justificar el hecho de que ahora tengan en sus manos empresas que puedan y deban sacar adelante? No, señores, al pueblo ya no se le engaña tan fácilmente, y ese pueblo bueno, honesto y sabio los va a hacer pagar sus injusticias tarde o temprano. Ese pueblo honesto, bueno y sabio del norte y del centro y del sur del país pronto irá para castigar sus injusticias y sus abusos desde el poder. Así es, Jesús Arturo Armendáriz Zúñiga, aquí estoy participando también como ciudadano, denunciando la corrupción, porque eso es lo que debemos hacer también los ciudadanos, enfrentar la corrupción y denunciarla donde quiera que esté, desde adentro y desde afuera de los gobiernos, desde afuera con los ciudadanos organizados, desde adentro con la autoridad, con el ejercicio de la ley, con el ejercicio de los cargos públicos, en cumplimiento de las responsabilidades a las cuales nos hemos comprometido cuando se ha protestado ante la ley, cumplir y hacer cumplir la ley y los mandatos que el pueblo le confiere a los gobernantes. Es por eso que hago un llamado para que esos que están en el poder cumplan con su cometido, cumplan con lo que el pueblo les encargó. De lo contrario, ya el pueblo les está comenzando a demandar y habrá de vérselas con ustedes pronto en las urnas, con el ejercicio del mandato popular, que es el mandato soberano que debe hacer y prevalecer en el ejercicio del poder, y que muchas veces se engaña porque solamente se distrae por ahí con prédicas que no tienen ningún sentido, que no tienen verdad en su palabra, sino que solamente tienen un sermón que no tiene fundamento, ni tiene congruencia, ni tiene honestidad, ni tiene ética en sus palabras. Porque no te fijes en lo que dice un líder, fíjate en lo que hace y te darás cuenta. Fíjate en sus frutos, porque el árbol se conoce por sus frutos. El árbol no se conoce solo por sus apariencias, sino por sus frutos, los frutos amargos de la corrupción, los frutos amargos de la impunidad, los frutos amargos de efectivamente dejar a la gente en la más miserable situación después de este ejercicio, mal ejercicio del poder. Gracias. Adelante, ciudadanos, a luchar por sus derechos. Adelante, adelante, que esta patria nuestra la tenemos que rescatar, la tenemos que salvar de esos expertos simuladores, de esos expertos y muy hábiles engañabobos que están abusando de la gente humilde, están abusando de la gente que desconoce cómo funcionan los gobiernos, están engañando y abusando de la gente que carece de la más mínima información al respecto. Pero no nos vamos a dejar. Tanto la clase humilde como la clase media, los ciudadanos estamos listos para rescatar a México de las garras de esas amenazas que se ciernen en el horizonte mexicano, de esas amenazas que están a punto de llegar a nuestra patria y que no prevalecerán, porque el bien prevalecerá contra el mal, aunque ese mal se disfrace como lobo con piel de oveja.
Gracias y hasta pronto.